Hola amigos y bienvenidos a una clase más del curso Cómo crear una API REST en Laravel 8. El día de hoy veremos el tema API Resources. Este tema nosotros lo vamos a encontrar en la documentación oficial. Ustedes entran a la documentación y buscan API Resources o lo que sería en español recursos de API. Esta parte de la documentación de Laravel es bastante importante a la hora de nosotros poder crear una API. Lo que nos va a permitir es manejar de una manera adecuada el tema de las APIs. Podemos nosotros quedarnos con un concepto bastante simple pero muy importante que está aquí en la documentación, que es lo que nos dice al siguiente, ¿no? Cuando nosotros construimos una API, es posible que necesitemos una capa de transformación que se encuentre entre los modelos Eloquent y las respuestas JSON, que si ustedes se dan cuenta es lo que estamos haciendo nosotros al crear una API. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos, por ejemplo, nosotros a nuestro controlador. Lo vamos a ver de una manera muy sencilla para que ustedes la puedan comprender. Paciente controller. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos los modelos. Mediante los modelos aquí, por ejemplo, tenemos toda la información de los pacientes y nosotros retornamos esa información en formato JSON. Entonces nos dice que esto de los recursos de API es una capa de transformación que se encuentra en lo que nosotros obtenemos del modelo Eloquent y las respuestas que nosotros vamos a generar en formato JSON en cada método que nosotros tenemos al crear una API. Vamos de frente a la práctica para comprender bien este concepto de recursos de API, para nosotros poder integrarla ahora aquí en la API que estamos creando. Lo primero que van a hacer es se van a ir a la descripción del video y aquí van a descargar ustedes este TXT, datos API Resources. Lo primero que vamos a hacer en este video y en esta clase es, vamos a copiar esta línea para nosotros refrescar nuestra base de datos. Copiamos, nos vamos aquí a la terminal y la pegamos. Si ustedes están siguiendo el video desde el inicio, lo único que tienen que hacer es copiar esta línea y ejecutarla. Lo que nos va a permitir es refrescar la base de datos, solo tener los datos que teníamos en nuestras migraciones. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Postman, vamos a retornar toda la data de los pacientes con el método get, hacemos clic a send. Recuerden que en nuestra migración junto con el CIDR que hemos creado teníamos 7 registros. Aquí tenemos los 7 registros de pacientes, ¿no? Que teníamos al inicio. Vamos a dejarlo como estaba al inicio para ver cómo vamos a integrar y cómo vamos a poder ver correctamente el funcionamiento de la API ya de la mano de los recursos que vamos a usar el día de hoy. Listo, tenemos nuestra base de datos limpia y lista para nosotros empezar a manejar el concepto de recurso API. Entonces nos vamos a la terminal y aquí nosotros vamos a ejecutar y vamos a crear el recurso. ¿Cómo crear el recurso? Nosotros lo tenemos aquí en la documentación oficial. Ustedes pueden verlo más a detalle y van a comprender mejor todo este concepto que es muy importante a la hora de crear una API aquí en Laravel. Por ejemplo, nos dice, podemos copiar esta línea de aquí. PHP Artisan Main Resource, User Resource. Vamos a copiarla. Pero en nuestro caso no va a ser User. En nuestro caso va a ser paciente. De este modo. Por aquí me falta la paciente resource. Presionamos Enter. ¿Y qué nos va a crear esto de aquí? Nos vamos al Sublime y en el Sublime podemos ver que nos va a crear una carpeta resources con un archivo paciente resource. Aquí está. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Nos vamos al controlador y como les decía, nos permite manejar de una manera bastante estructurada el tema de las APIs. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el método index, donde nosotros retornamos toda la data de los pacientes. Para nosotros poder manejar bien el recurso, vamos a ir poco a poco integrando el recurso en todos los métodos que hemos creado ya, que tenemos listos para nuestra API, pero lo vamos a manejar con este concepto y se van a dar cuenta que es bastante estructurado manejarlo de este modo y bastante interesante también a la hora de poder trabajar con las APIs. Por ejemplo, nosotros aquí en el método index con el recurso para retornar toda la data, vamos a llamar al recurso paciente resource de este modo. Escribimos dos puntos, collection de este modo. Y dentro lo que nosotros vamos a retornar es toda la data de los pacientes. Si se dan cuenta no ha cambiado mucho. Lo único que hemos agregado aquí es paciente resource. Y el collection que nos va a retornar toda la información que nosotros le estemos pasando aquí en este parámetro en una colección de tipo JSON. Guardamos, nos vamos a Postman. Miren cómo nos retornaba la data normal como la teníamos. Nos retorna así, ¿no? Fíjense bien. Ahora, si yo clic a Send y estamos usando el recurso, por ejemplo, aquí nos muestra un error donde nos dice
que no he encontrado paciente resource. Para eso nosotros aquí paciente resource vamos a importarlo. Lo importamos y lo vamos a tener por aquí. Ustedes tienen que escribir todo esto para que lo puedan importar. Presionan control S para guardar y listo, ya estamos importando el recurso. Ahora sí, si damos clic a Send, miren lo que tenemos. Tenemos toda la información de los pacientes, tal y como lo teníamos al inicio. Pero ahora le he agregado por aquí una propiedad data. Y dentro de data nosotros tenemos toda la información de los pacientes. Hasta ahí podemos ver que es bastante similar. Lo único que he agregado es una propiedad y dentro de esa propiedad tenemos toda la información de los pacientes. Pero no es solo esto lo que podemos manejar con el recurso, sino que podemos manejar más a detalle esta respuesta. Porque acuérdense que el concepto nos decía que es una capa de transformación entre el modelo, aquí tengo el modelo que me está retornando toda la data, y las respuestas JSON, ¿no? Este return con toda la data que tenemos aquí, podemos verlo en Postman, es en formato JSON, pero nosotros podemos tener una capa de transformación. ¿A qué se refiere cuando el concepto en la documentación oficial del Laravel habla acerca de capa de transformación? A lo siguiente, miren, nosotros nos vamos al recurso y aquí en vez de retornar esto, vamos a retornar un array y nosotros le vamos a indicar qué queremos que nos retorne. Por ejemplo, yo quiero que me retorne solamente el ID de los pacientes. Escribo así, llamo a this ID. Y con esto yo estaría retornando solo los ID de los pacientes. Miren, no he modificado nada aquí en mi método index, solo lo estoy manejando aquí en el recurso. Este recurso es la capa de transformación que vamos a nosotros tener entre el paciente y la respuesta que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entre el modelo del paciente y la respuesta. Y le estamos transformando. Hasta aquí tenemos toda la data de los pacientes, pero usando el recurso yo le puedo indicar qué quiero que me muestre. Si yo hago clic a Send, miren, ahora solo me está mostrando los ID de los pacientes. ¿Qué más podemos hacer con el recurso? Podemos cambiarle el nombre de la propiedad. Por ejemplo, yo le voy a poner identificador de este modo. Y lo voy a dejar, quiero que esté asociado con el ID, ¿no? Dejamos ahí, hacemos clic a Send. Y miren, estamos transformando la respuesta JSON que teníamos por defecto al inicio de la creación del API. Todo esto lo estamos haciendo gracias al recurso que nosotros estamos implementando, ¿no? Por eso aquí en la documentación oficial del Laravel podemos ver que se trata de recursos API, ¿no? Y miren todo lo que nos permite. Por ejemplo, yo lo voy a dejar con ID normal. Aquí en el TXT ustedes también tienen todo lo que podemos hacer con los demás campos. Lo voy a copiar todo y lo van a pegar aquí dentro. Y ahorita les explico de qué trata esto. Como es una capa de transformación, miren, a veces cuando yo estoy trabajando y creando APIs, a veces me piden, por ejemplo, que envíe los nombres y los apellidos en mayúscula. Y todo eso yo lo hago gracias a lo que tenemos aquí escrito, miren. Con este upper es que se convierte todo esto en mayúscula. Importamos esta clase CTR. La importamos. Eso como lo tienen que importar ustedes de esta manera. Escriben todo lo que tienen aquí. Guardan. Y estamos importando aquí esa clase que nos permite convertir a mayúsculas. Y miren, yo voy a convertir los nombres y los apellidos en mayúscula. Y para eso sirve el recurso, para transformar la respuesta que nosotros vayamos a tener aquí en nuestra API. Y miren, ya estamos haciendo algo, estamos transformando algo. Lo primero que hicimos fue transformar acá, por ejemplo, la propiedad, ¿no? Identificador. Es una forma que tenemos para manejar los recursos. Segundo, podemos transformar, en este caso, el texto de nombres que teníamos como una respuesta normal JSON. Todo este valor de los nombres, convertirlo a mayúscula. Igual los apellidos, también convertirlos a mayúscula. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, nosotros en los videos pasados, al momento que hemos creado la API, le habíamos puesto aquí en el modelo paciente que nos oculte los campos create y update, ¿no? Pero miren, gracias al recurso yo puedo mostrar ese valor a pesar de que en el modelo está oculto. Lo puedo mostrar y además, como es una capa de transformación entre el modelo y la respuesta JSON, yo le puedo añadir un formato. Y aquí le estoy diciendo que la fecha me lo muestre en día, guión, mes, guión, año. Si yo guardo,
Miren, aquí solo me muestra el identificador. Si yo clic a Send, miren, me muestra toda la data. Y ahora miren, Alex Oscar en mayúscula, Gamarra Solís en mayúscula, miren. La propiedad donde antes normalmente solo iba ID la podemos ahora manejar y poner identificador. Y las fechas, miren, le podemos dar un formato e indicarle que nos muestre como nosotros queremos. Para que se den cuenta, voy a quitar esto de los formatos aquí de las fechas. Voy a borrar, voy a guardar, voy a ejecutar. Miren, las fechas por defecto vienen de este modo. Pero gracias a este recurso, ya saben que es una capa de transformación, yo le puedo añadir aquí el formato. Y ojo, miren, a veces nosotros tenemos el create y a veces cuando nosotros retornamos algo no quieren que lo tengan en inglés, no estamos en español, queremos que todo vaya en español. Y aquí nada más en el recurso lo cambiamos, podemos ponerle fecha-creado y aquí en el updateAdd fecha modificada hay que ponerle, modificada. Guardamos y hacemos clic en enviar. Y miren, fecha creado, fecha modificado. ¿Se dan cuenta de la importancia de manejar este recurso? Miren, estamos viendo todo lo que se puede hacer. Primero, cambiar aquí el valor de la propiedad. Obviamente este valor va a ser el mismo, no es el identificador, el ID. ¿Qué más podemos hacer? Convertir, miren, a mayúsculas. Podemos trabajar todos los demás datos. Para eso ustedes se van a la documentación oficial del Laravel y buscan helpers. Ahí ustedes tienen todo lo que ustedes pueden hacer con todos los helpers que nos provee el Laravel. Pueden ustedes convertir valores, pueden ustedes llamar a los diferentes métodos que tienen para que ustedes hagan algo determinado. Por ejemplo, yo para convertir a mayúscula usé este de ctr 2.2.super. Entran y aquí les va a dar el ejemplo de cómo es que lo tienen que usar y sencillamente ustedes lo pueden implementar. Miren, por ejemplo, aquí hay una notación más abreviada, ¿no? ctr upper. Podemos copiar esto y lo que tenemos por aquí lo podemos cambiar, ¿no? Voy a borrar esto y de ahí lo copio. Y dentro nos dice que podemos colocar el valor. Vamos a colocarle de este modo. This, en este caso sería nombre. Ejecutamos, send. Y podemos ver que también nos convierte, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo quieran usar, ¿no? Yo siempre uso esta notación. Pero así como acabamos de convertir, ustedes pueden, miren, tienen todos con sus ejemplos para que ustedes puedan convertir la información que ustedes tengan, ¿no? O los valores que tenemos aquí en la respuesta. Solo importan la clase correctamente y listo. Hasta aquí estamos viendo la primera parte y se dan cuenta que es bastante importante aprender a manejar estos recursos. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, voy a hacer esto del paciente. Nos vamos aquí a paciente controller. Por ejemplo, nosotros al momento de guardar nos retornamos una respuesta de este tipo y tenemos todo esto aquí. ¿Cómo se maneja con los recursos? Nosotros aquí vamos a hacer un return para usar ahora el recurso. Creamos una nueva instancia porque lo que vamos a hacer es guardar un nuevo registro y llamamos a paciente resource. Y dentro nosotros podemos pasarle paciente create request all. Lo voy a cortar, lo voy a pegar por aquí, voy a borrar este signo. Listo. Y con eso tendríamos nosotros para guardar el registro. Aquí punto y coma. Voy a comentar nada más esto para tenerlo por aquí. Y ahora, para yo guardar el nuevo registro del paciente, lo único que hago es de este modo new, el recurso, y dentro guardo todo lo que traigo en un request con el modelo paciente. Guardamos. Y hasta aquí todo debe seguir funcionando con normalidad. Si nos vamos al Postman, una nueva pestaña, vamos a copiar porque la ruta de post es igual que la de retorna toda la información. Nos vamos aquí, elegimos post y aquí nosotros nos vamos a ir a headers, vamos a ponerle por aquí un accept y aquí le vamos a decir que nos acepte una aplicación JSON. Nos vamos a body, raw y aquí dentro de raw nosotros vamos a colocar el registro que queremos crear. Elegimos JSON y aquí le vamos a pasar las datas, la data del paciente a registrar en formato JSON. Esa data ustedes también la tienen aquí en el TXT. Por ejemplo, vamos a copiar este primer registro. Copiamos, la pegamos dentro de RAW, dentro del Postman. Pegamos y nos debe registrar correctamente. Veamos qué es lo que pasa ahora con el recurso. ¿Cómo lo maneja el recurso? Si yo hago clic a Send, miren lo que nos devuelve. Nos devuelve el array con la data
del nuevo paciente registrado, que sería el paciente número 8, con toda la información que le acabamos de pasar aquí en el JSON. Y miren, me lo muestra ya formateado como le hemos indicado. ¿Qué más acaba de hacer el recurso? El recurso está manejando correctamente los status code. ¿Qué es el status code? El status code es un código de estado que nos indica qué es lo que nos está devolviendo, en este caso la API. Como nos indica aquí, status 201 de creado, miren. Esto no lo teníamos al inicio, nosotros siempre lo estábamos definiendo con status code 200. Pero manejarlo con el recurso de API que viene con Laravel ya nos devuelve correctamente los status code necesarios y la respuesta como deberíamos de retornar desde una API. Miren, el usuario creado con toda la data del usuario que acabamos de crear y el status code 201. Entonces podemos ver que hasta aquí este método está funcionando correctamente y lo estamos manejando, miren, de una manera mucho más estructurada. ¿Se dan cuenta? Y lo tenemos, bueno, tenemos estos dos métodos ya usando el recurso. Ahora nos vamos nosotros, por ejemplo, al método show. ¿Cómo nosotros usaríamos el recurso en el método show? De la siguiente manera. Vamos a hacer aquí nosotros un return. También si vamos a mostrar nosotros la data de un paciente, vamos a indicarle new paciente resource y dentro nosotros le vamos a colocar nada más el paciente. Así de sencillo, punto y coma, listo. Vamos a comentar esto que teníamos por aquí, porque ahora lo vamos a manejar del lado del recurso. Nos vamos a Postman. Aquí voy a copiar esta misma ruta, voy a crear una nueva pestaña. Y para nosotros mostrar el paciente, es el mismo método get, pero aquí le indicamos el paciente que queremos mostrar. Le vamos a poner el paciente que acabamos de crear, que es el paciente con ID 8. Ponemos por aquí 8. Listo, hacemos clic a Send. Y como podemos ver, ahora, gracias al recurso, ya saben, nos manda una propiedad data y dentro nos manda toda la información del paciente que nosotros acabamos de indicarle que nos muestre. Miren, solo la data del paciente 8 en el método show con un status code de 200. Miren, todo lo está manejando aquí el recurso que nosotros acabamos de crear. Ahora, ¿cómo sería con el método update? Vamos a comentar esto de aquí. Y para el método update lo que nosotros vamos a hacer es un return. Vamos a crear una nueva instancia de paciente resource. Y dentro lo que nosotros vamos a colocar es el paciente. Punto y coma. ¿Por qué no puedo pasar yo aquí directamente todo esto como hicimos con el método de guardar? Por lo siguiente, miren. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, qué devuelve esto que estamos haciendo aquí, hay una propiedad donde nosotros vamos a meter ahí todo lo que tenemos aquí y esto nos va a decir qué es lo que nos devuelve todo lo que acabamos de escribir aquí. Miren, este dd lo que va a hacer es va a ejecutar el método update, pero al llegar aquí nos va a devolver lo que nosotros tenemos aquí, pero ya no va a ejecutarse lo demás, solo nos va a devolver que nos está devolviendo esto para saber nosotros, por ejemplo, que tiene una variable, que está ejecutando algo que nosotros estamos codificando, nos sirve el dd. Entonces veamos qué nos devuelve este paciente update request all. Nos vamos aquí a Postman, vamos a crear una pestaña más. El método que vamos a usar es de tipo put. La URL para actualizar es esta misma, con el método put obviamente, y el 8, ¿no? El registro 8 lo tenemos por aquí. Al momento de crear, vamos a copiar este JSON para poder también nosotros actualizarlo. Aquí en headers también vamos a colocarle un accept para que nos acepte la aplicación JSON. Listo, nos vamos a body, nos vamos a raw y dentro vamos a colocar esta data del paciente. Aquí elegimos JSON y aquí, por ejemplo, yo quiero editar ya no que sea Luisa Orliz, sino va a ser Luisa Juana, de este modo. Ya voy a hacer un send y aquí, por ejemplo, si me voy a preview, me está indicando, miren, ese command para la ejecución y me dice que me está devolviendo todo lo que hemos escrito aquí, que está dentro. Me dice que esto me devuelve un true. Entonces yo aquí el recurso no puedo pasarle true. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque necesita aquí el modelo, ¿no? En este caso, paciente. Entonces borramos esto de aquí. Este era solo para ver qué nos devolvía. Dejamos tal y como está.
Y ya nosotros aquí estamos actualizando al paciente. Entonces, ¿qué tenemos que pasarle al recurso? El paciente actualizado. ¿Y cómo lo pasamos? Lo escribimos aquí como paciente. Y listo. Ahora sí, explicándoles esto, espero que hayan podido comprender qué es lo que pasa, por qué nosotros aquí, por ejemplo, directamente podemos pasar lo que teníamos y por qué aquí en el método update no, son cosas muy diferentes. Guardamos, voy a quitar este espacio. Esto lo vamos a poner debajo. Vamos a colocarlo debajo para tenerlo todo ordenado de este modo. Y vamos ahora sí a ejecutar correctamente aquí la actualización del registro. Y ahí ya le quitamos esa función que nos permite ver que ahí ya está todo con el recurso. Y ahí está aquí para actualizar Luisa Juana. Hago clic a Send. A ver, voy a quitarle primero, voy a borrar esto de aquí, el nombre para ver que también los requests que nosotros hemos creado para validar la información, aquí como actualizar y guardar pacientes, se siguen ejecutando. No ha cambiado con el recurso. Vamos a ejecutarlo. Y por aquí nos vamos a Pretty. Nos dice los datos proporcionados no son válidos. Nos dice que el campo nombre es obligatorio porque lo acabamos de quitar. Solo lo he quitado para que se den cuenta de que el request donde nosotros estamos validando la información que vamos a guardar sigue funcionando. Hago control Z. Ahora sí, la edad también la voy a cambiar. Le voy a poner, solo para poder verlo bien, 100 años. ¿Ya? Le voy a poner 100. Hidalgo Osorio ya no va a ser. Le voy a poner Hidalgo Romero. Y listo, ¿no? Miren, nos está diciendo por aquí. Se acaba de actualizar, ahora es Juana, Hidalgo Romero y le da 100. Miren, todos los datos se siguen actualizando y obviamente aquí nos está mostrando las fechas de creado y modificado, ¿no? Y miren, toda la data formateada como nosotros le hemos indicado en el recurso, está en mayúscula. Y por aquí las fechas de creado y modificado, solo mostrándonos este formato, ¿se dan cuenta? Y la respuesta que nos devuelve aquí el recurso es la data del paciente actualizado, ¿se dan cuenta? Y es la forma correcta cómo cómo debe devolvernos este tipo de respuesta la API con un status 200 por aquí. ¿Listo? Entonces nos faltaría solo por aquí refactorizar el tema de la eliminación del paciente, que también lo vamos a hacer por aquí. Voy a comentar esto que teníamos, esta respuesta. Esto lo voy a poner debajo, por aquí. Y aquí nosotros vamos a hacer un return de una nueva instancia de paciente resource. Y dentro ya sabemos que tenemos que pasarle el paciente que acabamos de eliminar. Esta forma de nosotros usar los recursos es la forma correcta para nosotros trabajar con las APIs. Si a ustedes no les gusta, y hemos visto al inicio de la clase, que ustedes pueden, en los primeros videos de este curso, que pueden ustedes personalizarlo de este modo, miren. Pero ya sabemos que existe una forma bastante estructurada que trae el Laravel para nosotros poder usar los recursos de API, miren. Y nos funciona bastante bien. Entonces, para el método de delay, vamos a abrir una nueva pestaña por aquí. Para el método de delay, si no me equivoco, debe de ser la ruta igual que el método de actualizar, pero con el método delay por aquí, ¿no? Con el método delay. Y aquí nosotros le vamos a pasar qué registro de paciente queremos eliminar. A ver, veamos por aquí. Voy a hacer un send para ver la data. El último registro es el 8, ¿no? Vamos a borrar a ver el 8. Hacemos clic aquí a send al método, aquí el método http delete y la ruta como la tenemos aquí. Hacemos clic a send. Y miren, a pesar de que nosotros estamos eliminando, nos retorna la data del paciente eliminado. Pero si ustedes se van aquí a donde nos retorna toda la información de los pacientes y hago clic a send, podemos ver que el registro número 8, este es el 7, ya no existe porque lo acabamos de eliminar. Si yo quiero mostrar por aquí el registro 8 con el método show, el método get que tenemos por aquí, hago clic a send, me va a decir error de modelo no encontrado. Se dan cuenta que todo sigue funcionando tal y como está. ¿Por qué? Porque ya este registro ya no existe, ¿no? El registro 8 ya no se encuentra. Por eso nos da esta respuesta que habíamos configurado en los videos al inicio de este curso. Miren, y todo lo estamos manejando desde el recurso. Si se dan cuenta, lo que teníamos y a lo que ahora estamos mostrando, miren, es una forma bastante limpia, bastante estructurada de cómo nosotros poder manejar la API. Y miren, este tema de poder modificar aquí, cómo retornamos
el JSON es bastante interesante. Yo puedo ponerle ID, por ejemplo, aquí, o si ustedes quieren pueden ponerle mayúscula, ¿no? Y sencillamente tendrían que cambiar aquí, ya no tendrían que cambiar en el controlador o tratar de hacer algunas cosas para que ustedes lo puedan cambiar. Solo lo cambian aquí y automáticamente esto es la respuesta de la propiedad y el valor que va a aparecer en el formato JSON como respuesta de la API, ¿no? Si me voy aquí a get, donde retorno toda la data, o clic send, miren, no tenemos ID, nombres y apellidos en mayúsculas, ¿no? Ya depende de ustedes cómo quieran retornar la data, pero es bastante simple con el recurso. Espero que les guste tanto como a mí manejar este tipo de cosas con lo que trae el Laravel, miren. Es muy interesante a mí, la verdad que me gusta mucho ver que el Laravel traiga este tipo de cosas que nos facilita un montón la vida al momento de crear una API. Si hago clic en, acabo de ponerlo todo en minúscula, miren, lo tengo todo en minúscula con la data formateada como lo acabamos de definir en el recurso. Los nombres en mayúscula, por aquí el tema de las fechas, con un formato bastante definido. Ustedes podrían cambiar todos los valores con los helpers que tenemos en Laravel. Pero esto no es todo lo que podemos hacer nosotros con los recursos. Podemos hacer algunas cosas más, como por ejemplo, miren, nosotros por aquí, por ejemplo, en el método aquí store, retornábamos una propiedad res con el valor true. Igual en el método show, igual en el método update, igual en el método delete. ¿Cómo puedo agregar este valor bien que se repite en todos los métodos que tenemos en nuestra API cuando estoy usando el recurso? Para eso nosotros nos vamos aquí a paciente resource y también podemos manejarlo aquí desde el recurso, que es bastante interesante poder manejarlo desde aquí. Para eso nosotros debajo de esta función public function toArray vamos a crear otra función public function. Aquí vamos a escribir with y aquí vamos a pasar el request de este modo y dentro nosotros vamos a poder definir una propiedad que queremos que se envíe en los métodos que tenemos aquí en nuestro paciente controller. Por ejemplo, nosotros queríamos retornar lo que se repite bastante, ¿no? El res en la mayoría de los métodos. Entonces, para tenerlo tal y como lo teníamos al inicio, pero ya de una manera bastante estructurada con el recurso, aquí nosotros vamos a hacer un return. Dentro vamos a crear la propiedad que nosotros queremos definir, ¿no? Que queremos enviar. Res igual true. Ustedes pueden colocar cualquier cantidad de propiedades y sus valores y todos se van a repetir en las respuestas que obtengamos. Pero en este caso yo solo quiero retornar junto con la data que voy a retornar aquí. Quiero retornar también otra propiedad de tipo que va a ser res y con el valor true. Guardo. Y si nos vamos aquí a la información, por ejemplo, del show, donde retornamos la data del paciente. Voy a colocarle 7, que es un paciente que sí existe. Ahí está, hacemos clic a send. Me da la data del paciente y adicional me da res true, miren, que le acabamos de asignar aquí en el recurso. Es bastante interesante este tema de manejar los recursos. A ver, quiero ver, aquí tengo otro registro más para el método store. Aquí donde guardamos la data, borramos este JSON que tenemos aquí. Y vamos a pegar aquí el nuevo registro. Hacemos clic a send. Nos da el registro creado. Y también nos está mostrando, miren, restru. Igual va a ser con el método put, igual va a ser con el método delete. ¿Se dan cuenta? Tal y como lo teníamos al inicio, pero ahora de una manera bastante estructurada. ¿Qué más se puede hacer? Miren, nosotros aquí en nuestro paciente controller, es muy interesante todos los recursos, le pasábamos, por ejemplo, una variable msg indicándole un mensaje, ¿no? Cuando guardábamos un registro paciente registrado correctamente. Cuando, por ejemplo, nosotros actualizábamos una propiedad msg también, paciente actualizado correctamente. Igual aquí, paciente eliminado correctamente. ¿Cómo agrego este tipo de mensaje, ¿no? O este tipo de propiedades con estos valores de texto? Eso también lo podemos hacer con los recursos, pero ya desde aquí, ¿no? Desde el controlador. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los textos cambian en cada método, pero también lo podemos agregar aquí en el controlador de la mano de los recursos. ¿Y cómo es que tenemos que nosotros hacer para adicionar estas propiedades con ese valor de texto? Todo lo que tenemos hasta antes del new
Todo esto lo vamos a poner dentro de paréntesis. Y aquí nosotros vamos a agregar, voy a ocultar esto por aquí, vamos a agregar additional, de este modo. Y dentro nosotros le podemos pasar un array. Esto lo voy a poner debajo, ya, solo para que lo puedan ver bien. Voy a ordenarlo por aquí. Listo. Y aquí dentro de additional nosotros podemos pasarle, por ejemplo, esa misma propiedad msg y le vamos a poner el texto que teníamos por aquí. Paciente creado correctamente. Pegamos por aquí, guardamos y vamos a crear el último registro que tenemos aquí. En el txt también tienen un registro más para ver que nos va a devolver ahora esta propiedad msg con el texto paciente registrado correctamente. Guardamos. Y aquí estamos en el método store, vamos a borrar todo este registro y vamos a pegar el nuevo, Carlos Juan, y en el método post, ¿no? Que sería, que está asociado con el método store de paciente controller. Si yo hago clic a send, me devuelve la data de todo el paciente registrado, me devuelve la propiedad res con el valor true y me devuelve la propiedad msg con el texto paciente registrado correctamente. Y si se dan cuenta, ya lo tenemos tal y como lo teníamos al inicio, miren, pero ya de una manera muy estructurada que me parece bastante interesante manejarlo de este modo. Lo mismo vamos a hacer, voy a copiar esta línea, por ejemplo, con el método donde volvimos texto, con el método update, colocamos todo esto dentro de paréntesis hasta antes del new, hasta aquí el final, y por aquí nosotros vamos a agregar el additional msg y en este caso va a ser paciente actualizado, ¿no? Copiamos y vamos a pegar por aquí actualizado. Listo, cuando se actualice, y también para eliminar podemos hacer lo mismo, ¿no? Metemos todo esto dentro y pegamos por aquí el additional, voy a copiarlo del método anterior. Copiamos, aquí no se olviden borrar. Pegamos, listo, ¿no? Borramos un punto y coma, solo que quede un punto y coma. Guardamos y aquí va a ser paciente eliminado correctamente. Eliminado correctamente. A ver, vamos a probar el método de update primero. Nos vamos a Postman. Este es el registro nuevo, lo voy a copiar. Me voy a ir al método put de actualizar. El ID de este registro nuevo es, porque lo necesitamos para actualizar, es el 10. Nos vamos al método put, aquí colocamos 10. Pegamos aquí la data de ese registro, porque lo único que quiero actualizar aquí es, por ejemplo, los nombres, ¿ya? Ustedes podrían cambiarle toda la data, ya habíamos visto en uno de los videos, pero aquí yo solo le voy a poner algo para que ustedes puedan ver que está dando todo bien. Aquí le voy a poner Carlos Kevin, su edad le voy a poner 57. ¿Qué más puedo cambiarle por aquí? Su tipo de sangre que sea A positivo, ¿ya? Hacemos clic a Send. Me devuelve la data ya actualizada, miren, del registro actualizado dice Kevin, la edad también que cambiamos y A positivo, que nosotros le acabamos de cambiar al actualizar el registro. ¿Qué más? Tenemos la respuesta red que ya habíamos visto que nos retornábamos siempre y la propiedad msg con paciente actualizado correctamente. Ahora, si yo elimino ese registro, aquí le coloco 10 y hago clic a Send, me devuelve la data del paciente eliminado, correcto, res true, que todo se ha ejecutado correctamente, y msg paciente eliminado correctamente. Miren, es bastante interesante de trabajar con esto de los recursos. Miren, es una manera muy estructurada de cómo poder crear nuestras APIs. Espero que les guste, chicos. A mí me apasiona bastante este framework por este tipo de cosas que trae, que me parece súper genial poder nosotros manejar este framework. Ahora, si ustedes creyeron que esto era todo lo que podíamos hacer, se equivocan. También podemos manejar el status code en cada respuesta aquí, junto con los recursos. ¿Cómo es que se agrega? Por ejemplo, nosotros vamos a agregar aquí el método update. Bueno, se están dando cuenta que los métodos, el status code, por ejemplo, de cuando guardamos un registro es 201 de creado, lo vamos a dejar así, está súper genial. Aquí 200 cuando retorna toda la data, el método show también 200, el método delete también 200, que todo ha funcionado correctamente. Y aquí el método pull le vamos a cambiar.
también nos devuelve 200, pero ustedes les voy a enseñar cómo pueden colocar también, ustedes definir aquí el status code que quieren que les devuelva en algún método. Por obvios motivos, ustedes también tengan que definir el status code aquí en el controlador de algún método que ustedes estén creando de su API. ¿Cómo es que se hace? Es bastante sencillo aquí con Laravel. Nosotros lo primero que tenemos que indicarle aquí es que vamos a manejar la respuesta. Escriben esa línea de ese modo y debajo nosotros vamos a setear el status code para indicarle de este modo: set status code, y dentro le pasamos el status que queremos que nos muestre, en este caso 202. De este modo le indicamos aquí que nosotros vamos a manejar la respuesta y debajo seteamos el status code 202, que yo lo voy a definir aquí en el método update para que ustedes se puedan dar cuenta que también nosotros podemos definir ese código de estado cuando nosotros manejamos la API. Nos vamos aquí a nuestro método de actualizar. Por ejemplo, voy a cambiar un dato nada más por aquí, por ejemplo, de 57 a 58 para ver que todo sigue funcionando, ¿ya? Hago clic a Send. Ya, aquí lo que yo estoy tratando de actualizar es un registro que ya hemos eliminado, ¿ya? Entonces vamos a coger por aquí nosotros algún registro que tengamos aquí. Por ejemplo, el registro 1, ¿ya? Para editarlo, desde dirección hacia arriba. Desde dirección hasta los nombres. Copiamos. Vamos a colocar aquí en el método put. Este registro que teníamos aquí ya ha sido eliminado. Por eso es de que nos muestra un error de modelo no encontrado, que ya no existe, ¿no? Vamos a ver, vamos a actualizar esto de aquí. Vamos a poner aquí la llave, no se olviden. Voy a tratar de formatear esto para que se vea nada más ordenado. Debajo voy a ver que tenga la llave de cierre. Listo, con esto es suficiente. Y en este caso el ID, tenemos que colocarle ID es 1, ¿no? Vamos aquí a Postman, borramos el 0 y tenemos el 1. En vez de Alex Oscar, a ver, yo le voy a poner, para que ustedes se den cuenta que va a actualizar bien, le voy a poner Luis Manuel, ¿ya? De este modo, y su apellido también lo voy a actualizar. El apellido va a ser Klein, de este modo, Klein Pereda. De este modo voy a actualizar también su edad, le voy a poner 48, ¿ya? Estamos pasando aquí, le pasamos el ID del registro del paciente que vamos a actualizar, hago clic a Send y miren, ¿no? Nos devuelve el paciente actualizado, Luis Manuel Klein Pereda, edad 48. Y por aquí ya nos devuelve el paciente actualizado correctamente. Y además, miren, el estatus ahora es 202 de aceptado, que se ha aceptado esta actualización, miren. Y todo esto de aquí lo estamos manejando con los recursos de API que viene con Laravel, miren. Y les digo, miren, estamos controlando prácticamente todo lo que nosotros podemos manejar con una API. Y todo gracias a este increíble framework. Para terminar este video nos vamos a ir a las rutas. Nos vamos a ir nosotros por aquí a la carpeta routes api.php, donde tenemos nuestras rutas. Y podemos reducir todas estas líneas a una sola línea. Voy a comentar todas las rutas. Y nosotros aquí lo que vamos a escribir es route, dos puntos, API resource, de este modo. Y dentro le vamos a indicar la ruta. La ruta va a ser pacientes, coma, y aquí vamos a llamar nosotros al controlador. Aquí escribimos paciente controller, dos puntos, class. Aquí al final punto y coma. Y listo. Si nos vamos a Postman, todo va a tener que seguir funcionando igual. Hacemos clic aquí a Send. Y si se pueden dar cuenta, toda la información se sigue mostrando correctamente. Si vamos aquí al método show para comprobar que todo se esté ejecutando correctamente, aquí escribimos, por ejemplo, el paciente 6, hacemos clic a Send. Podemos ver que nos está devolviendo la data correctamente. Nos vamos al Sublime Text. Nos vamos aquí a paciente controller y podemos ver que todo está funcionando correctamente. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Gracias.